Parasite se ha convertido de lejos en una de las mejores películas que he llegado a ver en más de 10 años, y para mí por lo menos es la mejor película del 2019. Si bien todavía no he visto Historias de un matrimonio, sí que me he visto otra de las grandes películas de este año. Véase por ejemplo Joker o El Irlandés. Películas que me gustaron muchísimo, pero que, ¿cómo decirlo? En mi opinión, Parasite se encuentra a un nivel completamente distinto. Y es que esta película, por alguna razón, me llegó de una forma fantástica. Cada uno de sus mensajes y cómo esta logra transmitir todo eso, simplemente me fascinó. Esta película, con elegancia y mucha soltura, es capaz de crear y materializar un montón de detalles que lo llenan de complejidad, haciendo que tenga un montón de capas. Es una sátira social, una comedia negra extremadamente oscura, la cual logra transmitir todos sus mensajes de forma fantástica, y su director es alguien que anteriormente ya había demostrado ser capaz de hacer un gran cine, pero esto está a totalmente otro nivel. Siento que esta película logra mantener tu atención de una forma increíble, sin ser exageradamente críptica o exageradamente profunda como suelen ser otro tipo de películas que exigen mucho más del espectador para ser apreciadas. Esta película, logrando ser extremadamente entretenida e intrigante, logra mantenerse profunda y reflexiva en muchos sentidos. En muchos aspectos esta película está creada para ser una obra maestra, y es por lejos para mí el legado del 2019 y el legado de este director, quien de ahora estaré siguiendo celosamente, viendo qué más cine es capaz de proporcionar a todos nosotros, ya que se nota que es un sujeto con un montón de ideas, tanto en lo que respecta al carácter narrativo como respecta al carácter cinematográfico, puesto que visualmente hablando esta película cumple muchísimo más de lo que yo podría esperar. El cine surcoreano de lejos ha demostrado estar a un gran nivel estos últimos años, ha avanzado a pasos agigantados hasta el punto de tener muchas de las mejores películas que se han visto en mucho tiempo, y esta es un gran ejemplo de ello, siendo que Parasite cuenta con un argumento, una historia, una dirección, un guión, una musicalización, un montaje y mucho más a un nivel fantástico, y no me sorprendería que se ganara el Oscar, quizá a mejor película o a mejor dirección o lo que sea, siendo que es una película brillantemente ejecutada en todos sus puntos y todos sus detalles. Existen muchos apartados de los que podemos hablar, por lo que acompáñenme para ver qué es lo que hace interesante a Parasite. Existe un manga llamado Shibato no Koe, el cual tiene un argumento bastante peculiar. La historia nos narra las aventuras de un chico, el cual empieza a ver al fantasma de su amiga. A partir de ahí, un montón de cosas bastante paranormales le empiezan a suceder. El punto de lo que estoy diciendo ahora mismo es que en un capítulo, el protagonista puede sentir que hay alguien en su casa. Por alguna razón, siente que existe una presencia, obviamente exceptuando la de su amiga muerta. Siente que como que hay alguien viviendo ahí. Y efectivamente, habían un par de personas que estaban viviendo en su casa. Digamos que el argumento de Parasite es algo parecido, solo que sin ser tan exagerado o paranormal, puesto que en ese manga pues digamos que era todo muy exagerado. Aquí todo es mucho más realista. El argumento de la película nos plantea a este chico, un joven inteligente cuyo nombre me van a perdonar, olvidé, es que los nombres coreanos no son como los japoneses, no te los aprendes así nomás. Este chico es bastante inteligente, pero tiene a su familia, la cual es muy pobre, y viven como pueden, jodiendo a quien sea y haciendo trabajos menores y mediocres. En general son prácticamente unos casi vagabundos, por así decirse. Por suerte para el protagonista, su amigo le consigue trabajo como tutor de inglés en una casa de una familia bastante rica. Una vez el protagonista va a hacer su trabajo y conoce a la familia, ve una posibilidad, una oportunidad para poder sacar a toda su familia adelante con un plan
muy bien pensado. La película divide su argumento en dos partes, siendo la primera hora todo lo que vendría a ser la planeación, o mejor dicho, la ejecución del plan maestro del hijo de la familia para meter a cada uno de los miembros de su familia en la casa de los millonarios. Toda esta parte del argumento está llevada con mucha comedia y muy buen ritmo, en el cual poco a poco conocemos a cada uno de los personajes principales de manera un poco más profunda. La forma en la que ejecutan el plan también es genial, el cómo el protagonista hace parecer a su hermana como una terapeuta artística de la gran puta, cómo hace ver a su padre como un conductor, un chofer extremadamente confiable, y cómo hace ver a su madre como una persona, una ama de llaves perfectamente capaz. Aunque bueno, es de decir que para ejecutar el plan cada quien tiene que hacer su parte, y es muy genial ver cómo se practican y cómo más o menos se ensayan cada detalle para que todo calce perfecto, jodiendo por completo a la familia de estos millonarios y logrando así introducirse en la casa. El cómo ellos poco a poco echan a los antiguos, ¿cómo decirlo?, trabajadores que estaban en esa casa para ellos introducirse es muy genial. Y también el cómo interactúan, el cómo se desarrollan los unos a los otros está muy bien llevado. En general, toda la primera hora Jeff tiene mucha comedia y muy buen ritmo, haciendo que todos los personajes se sientan bien y todo lo que está ocurriendo hace que el espectador diga: genial, esto está saliendo tal y como lo han planeado, esto es perfecto. Hasta que llegamos a la mitad de la película. A partir de la mitad de la película ocurre un suceso que rompe por completo todo el ritmo que estaban teniendo, pero en general arruina por completo los planes de los personajes y hacen que la película tenga un cambio de ritmo y un cambio de enfoque gigantesco. Pero bueno, hasta aquí puedo llegar dando spoilers. Por ahora seguiremos con otros aspectos, puesto que esta no trata como estúpidos a su audiencia y es capaz de dar detalles sin tener que sobreexplicar absolutamente nada. La propia película se expresa por ella misma a través de las actuaciones de sus actores y a través del brillante guión, el cual nos lleva a conocer a cada uno de estos personajes de manera consecutiva y al mismo tiempo nos hace ver en pocas escenas de qué son capaces, la dinámica de cada uno de ellos, cómo se llevan, su relación, cómo es el carácter de cada uno de ellos. Todo esto simplemente se puede observar y apreciar en los primeros 20 minutos de la película. Como el hijo es alguien inteligente, pero al igual que el resto de su familia, bastante vivo a la hora de aprovecharse de ciertas situaciones, lo temperamental de la madre, el esfuerzo que su padre hace a la hora de tanto mantenerse económicamente como también querer, ¿cómo decirlo?, dejar que las cosas pasen y aprovechar y ahorrar la gran cantidad de dinero que sea posible. Todos los miembros de esta familia son, como decimos acá en Paraguay, unos vivos, es decir, son capaces de aprovecharse de cualquier situación, expertos manipuladores, personas que son capaces de adaptarse a casi cualquier situación y lograr acoplarse de la mejor forma posible en cualquier lugar, jodiéndole a quien sea necesario para su supervivencia. En ese sentido, es la hermana, perdone que no me acuerdo de los nombres, quien logra ser la que tiene más esta idea, la idea de joderle a quien sea necesario con tal de que puedan subsistir, ya que son varios de sus planes los más crueles a la hora de deshacerse de las personas. Ella es prácticamente la más hija de puta de todos, aunque eso no quita que los demás también sean muy hijo de putas. En ese sentido, los personajes están todos bien trabajados. Los protagonistas logran ser lo suficientemente agradables y carismáticos como para que empaticemos con ellos y nos sintamos bien a la hora de ver cómo ejecutan a la perfección ese plan. En cuanto a los otros personajes, la familia que es la víctima de los protagonistas, por así decirse, son también personajes con los que uno puede llegar a sentir un cierto agrado o apego. Son graciosos en muchos sentidos. Lo extremadamente crédulos que llegan a ser es bastante entretenido. Y también es un poco tierno ver cómo esta familia es brutalmente jodida por estos otros, por los protagonistas. En ese sentido, la película logra hacer que todos sus personajes se sientan agradables, incluidos los antagonistas de la película, los cuales por ahora no diré para evitar spoilers, pero son personajes que también tienen sus motivaciones, tienen su sentido y uno también quiere saber qué va a pasar de ellos a la hora de que avance la película, puesto que en la mayoría de los casos vemos a estos grupos muy separados, pero al mismo tiempo cuando se juntan todos es cuando se libra la mayor batalla, por así decirse, puesto que cada personaje tiene su motivación, su forma de ser, su carácter y quieres que en parte les vaya bien a todos, pero uno
logra sentir ese apego aún más con la familia, puesto que son con ellos con los que más tiempo pasamos y son los protagonistas de la historia, queremos que les salgan bien las cosas. En ese sentido, en lo que respecta a personajes, la película es un 10 absolutos. Todos son interesantes, todos son intrigantes y cada uno de ellos posee una faceta muy característica que los hace bastante interesantes. Aparte, esta es una película que va en un proceso de degradación conforme más avanza la película. Si bien ellos suben a escala social, su nivel moral, su nivel de persona baja. Es un poco irónico e interesante ver cómo mientras más suben y suben y suben a nivel económico, su alma, por así decirse, su persona baja hasta niveles repugnantes, siendo, como dice el título de la película, auténticos parásitos. El tema de los personajes está claro, están todos muy bien escritos, por lo que hablemos un poco más de la película en general, comenzando por su nivel visual, la fotografía y la dirección de arte. Con escenas como esta, por ejemplo, donde podemos ver este ambiente tan brillante, tan característico, tan lleno de cables, con ese empinado hacia arriba y ese color, todo eso indica buena fotografía y buena dirección de arte. Estéticamente hablando, la película es preciosa. Me encanta esta escena por cómo te muestra toda la estructura de la ciudad, entre muchos otros momentos de la película donde la fotografía reluce muchísimo su belleza. De hecho, es interesante porque esta película en general se ve hermosa, se ve preciosa y ayuda a resaltar lo bonito y lo hermoso de la casa que tiene esta gente millonaria, al mismo tiempo que también genera un contraste con los sucios que llegan a ser los protagonistas y la suciedad que generan, ya que al principio de la película se puede ver ese ambiente sucio y pesado de su casa, eso sin perder la claridad y preciosidad de la imagen. Está muy bien pensada en ese sentido. Visualmente hablando, es preciosa. Es una película que cumple a la perfección todos esos aspectos y tiene un buen par de planos muy bien pensados, momentos geniales entre otras cosas. Toda la secuencia en la cual realizan la estafa maestra a la familia, en donde explican proceso por proceso cómo hacen todo eso, está muy bien. Por lo que en ese sentido, la película visualmente hablando es preciosa. Por lo que este apartado está de 10. No hay mucho más que pueda decir. También en el apartado cinematográfico esta película lo hace muy bien, y es que esta película hace cátedra en varias reglas y conceptos cinematográficos súper importantes. Un ejemplo de esto, y es el más claro de hecho, es el de la piedra. Al principio de la película, el protagonista recibe una piedra como regalo. Esta piedra supuestamente ayudará a que ellos consigan más objetos materiales, entre otras cosas. El caso es que en el cine existe una regla el cual procederé a ejemplificar. Pongamos una película X. Digamos que en la primera media hora de la película se remarca que existe una escopeta en la casa de los personajes, pero solo se dice eso, que ahí está la escopeta y eso. Según esa regla, más adelante en la película o sí en algún punto de la película, esa escopeta debe ser utilizada. Es decir, esta regla indica que uno debe poner semillas de lo que va a ocurrir, anticipar al espectador para que éste vea un objeto específico y más o menos lo tenga en mente. No necesariamente en todo momento, pero sí se dé cuenta de que existen detalles que serán utilizados más adelante dentro de la trama. Esto mismo ocurre con la piedra. Cobra mucha importancia más adelante en la trama y ayuda a generar esta regla cinematográfica para que nos demos cuenta de que, vaya, resulta que era importante. Tampoco es que digo que sea lo más importante, pero es un detalle interesante, muy interesante de la película. Y como ese, hay muchos otros detalles, tanto de montaje como de dirección, que son importantes para un aspirante a cinematografía. Lo digo en serio, esta película es muy buena para los que están empezando a estudiar cine, en ese sentido por lo menos. En general, uno puede pensar que esta película es muy buena porque tiene un muy buen humor negro, tiene una cinematografía impresionante, una dirección de fotografía y una dirección de arte de 10, unas actuaciones geniales, un guión fantástico y un concepto que está muy bien llevado en general. Pero aún hay más cosas que esta película posee a su favor, como por ejemplo el pequeño subtexto que tiene, esa crítica a la diferencia de clases que hay. Existe un momento en la película donde hay una conversación donde el padre dice que ellos son ricos, pero aún así son amables, a lo que su esposa le corrige. Y dice que si ella fuera millonaria, también sería amable. Y en parte tiene razón, es una realidad, en parte.
porque también digamos que cuando eres millonario existe también el típico rico hijo de puta que no quiere saber nada. Pero normalmente uno cuando está en una posición económica muy por encima de los demás suele tener ese, ¿cómo decirlo? Ese posicionamiento moral de yo quiero ser amable con todos, quiero ser poner la careta humilde, entre otras cosas, cuando la realidad es que sigues juzgando a las demás personas como si fueran inferiores a ti, o ¿cómo decirlo? Tienes límites hasta donde puedes llegar a la hora de interactuar con alguien que está en un menor estatus que tú, lo cual se refleja muchísimo en el padre de la familia, quien posee esta actitud en toda la película. Ese subtexto es muy interesante y esta conversación de la película es un momento que me gusta mucho. Pero bueno, ahora toca llegar a la siguiente mitad de la película, donde toda la obra se rompe para generar un giro de 180 grados donde el ritmo, el enfoque, la historia, los personajes, todo se rompe para irse al carajo. Si no quieren spoilers, vean la película. Si ya la vieron, quédense. Es hora de tocar el momento de inflexión en la trama. En cierto punto de la historia, los protagonistas lograron ya echar a todos los que vendrían a ser los criados de la casa, pero la antigua ama de llaves llega y hace descubrir a toda la familia de que en realidad existe un sótano donde la ama de llaves antigua tenía a su marido viviendo ahí. Por diversas situaciones, la antigua ama de llaves logra arrinconar a la familia y los amenaza con exponerlos ante la familia rica, quienes no saben la realidad de todo el asunto. Y a partir de aquí todo se va al carajo. La historia se vuelve una de suspenso, drama y tensión en todos los sentidos, donde los personajes tienen que hacer todo lo posible para sobrellevar la situación sin que todo se vaya al carajo. Y es aquí donde el director logra generar algo que es impresionante: el fantástico uso que da a la tensión. Los niveles de tensión que la película agarra son gigantescos. Te quedas con el corazón en el cuello, ya que el nivel de empatía que hay con los personajes es bastante alto. De verdad te agradan ellos. Y a pesar de que son unos hijos de puta manipuladores y parásitos, de verdad tú quieres que les salga bien el plan, porque son jodidamente geniales y te gusta lo que hacen. Por lo que ver cómo pasan por cada momento límite, donde parece que en cualquier momento los van a atrapar, es jodidamente épico. La tensión sube y sube y sube, hasta niveles estratosféricos, donde todo simplemente se puede ir al carajo para todos los bandos. Es súper genial como el director maneja esa tensión como si fuera algo tan fácil, siendo que en realidad es algo súper complejo de hacer, ya que requiere de un nivel de apego de personajes y de un manejo del ambiente impresionante, convirtiendo a esta preciosa casa en una especie de cárcel, o mejor dicho, algo opresivo donde no puedes esperar a salir de ahí para que todo salga bien. Posteriormente a eso tenemos una escena que me gusta mucho, la cual vendría a ser la inundación de la casa. A este punto el plan estaba completamente comprometido. Todo lo que la familia había planeado se encontraba hecho mierda y podía destruirse en cualquier momento por culpa de la antigua ama de llaves y su marido, quienes, en serio, comprometieron el plan en un 100%. La inundación de su casa, en mi opinión, es algo así como una metáfora que demuestra que todo se hundió, todo se fue a la mierda, todo se jodió para ellos. Principalmente el padre, quien psicológicamente se veía muy afectado por las críticas de, su jefe, el cual hacía en sus espaldas y el cual él pudo escuchar. Y el clímax de la película, el clima de la película es devastador, jodido y muy interesante, pero logra tener una conclusión más que satisfactoria. Es una película que en serio recomiendo ver. De lejos, la mejor del año en mi opinión, o bueno, eso ya lo veremos cuando de verdad me ponga a analizar por completo todas las mejores películas del año, y en mi opinión es brillante, ¿qué puedo decir? Es una película que me ha encantado. Parasite de John Woo es de lejos de las mejores películas que he visto en muchísimo tiempo y debo admitirlo, es impresionante. Tienen que ver la gente, por favor, les va a encantar. Y bueno, en mi opinión, esto es lo que hace interesante a Parasite. Muchas gracias, gente, por ver el video. Creo que este será el último del año. No sé si podré subirlo antes de que acabe, en cuyo caso da igual. No olviden seguirme en Instagram y para poder comentarme esas cosas. Y eso, nos vemos, gente.